A lo largo de los siglos, las sirenas han formado parte de los relatos, los mitos y las leyendas, y esto ha hecho que sigan perennes en el tiempo en la conciencia colectiva de la humanidad. Pero, ¿qué hay de verdad en todo aquello que nos han contado sobre ellas? ¿Existen realmente las sirenas? ¿Cómo son? ¿Siguen entre nosotros? ¿Qué probabilidad hay de su existencia a nivel biológico? ¿Cuál es su misión en la Tierra? Las respuestas a estas y otras preguntas las tendrás aquí. Bienvenido a este documental de Naturnia repleto de información inédita sobre el mágico mundo de las sirenas. Acompáñame en este viaje y vayamos juntos en busca de la magia. Allá donde la oscuridad del abismo del mar se fusiona con la luz interior de la tierra, unos mágicos seres resguardan como tesoros las emociones de la memoria de la humanidad. Quizás aquellos seres que pensaste que eran simple fruto de la fantasía, en realidad son algo más real de lo que podrías imaginar. Las sirenas se encuentran en los confines, en los mares de lo desconocido, allá donde el hombre osa navegar para encontrarse con los límites de su capacidad de conocer consciente. Las sirenas son seres mágicos de las profundidades marítimas, de las profundidades del agua. El agua está relacionado con las emociones, está relacionado con nuestro inconsciente, con un mundo que está incluso dentro de nosotros y que todavía no hemos descubierto. El océano es el área más misteriosa y que puede darnos mayores sorpresas, ¿no? La profundidad de los océanos es algo casi completamente desconocido para el ser humano. La verdad es que en la historia de la humanidad podemos encontrar desde siempre relatos que se han referido a seres acuáticos. El origen de las sirenas a nivel histórico podríamos determinar que procede de mediados o principios del siglo XVI, sobre todo, historias que contaban los marineros. Esto sería un poco el origen de la historia, de la leyenda, el origen folclórico, ¿no? Las sirenas, por lo menos así, fueron definidas ya dentro del mundo griego. Por lo menos yo no conozco casos de sirenas anteriores a ese mundo griego, ¿no? Aunque los había, evidentemente, pero con otros nombres distintos. Siempre viene de esa mitología de los sirénidos que tenían una cualidad especial y eso queda muy reflejado en el mito de Ulises, que era su canto, esa voz tan persuasiva, tan hechizante, que si tú la escuchas quedas totalmente subyugado, esa voz que te puede anular tus sentidos. Me gustaría desmitificar el que dejen de darnos miedo porque su llamada nos hace perdernos, puesto que no es posible, porque desde que el hombre aprendió a orientarse, desde que surgió el sentido de la orientación y el sentido de oriente en la vida cultural, eso ya no puede pasar y ellas no representan ese miedo. Yo a ellas las siento como muy guerreras, tienen como que mucha fuerza. Son guardianas y están muy vinculadas a la familia cetácea de luz. Las sirenas tienen una relación cercana con los cetáceos, tanto con las ballenas como con los delfines. En las zonas donde hay ballenas siempre hay alguna historia, alguna noticia de sirenas, gente que dice haberlas visto, como conectar con ellas, escucharlas, sentirlas. Al preguntar a las ballenas, parece ser que lo que ellas me cuentan de las sirenas es que se sostienen mutuamente. Se nos ha mostrado que ellas son como guardianas de las ciudades de luz que son custodiadas por los delfines y por las ballenas. Son como protectoras, de alguna manera, de ellos. Las sirenas tienen una conexión directa con el agua. El agua cubre la mayor parte de nuestro planeta y regala a nuestro cuerpo emocional la capacidad de sentir, de percibir profundamente, de dar voz a nuestra fuerza intuitiva. El agua abastece la naturaleza y la enriquece, creando el principio de la vida. Las sirenas hacen florecer en aquellas personas despiertas de corazón sentimientos verdaderos y a través de su canto envían corazonadas a nuestra voz interior para hacer despertar nuestra verdadera esencia. Las sirenas son seres que han ofrecido un sacrificio de quedarse en una zona intermedia, de aparecer solo de vez en cuando e incluso, como pasa muchas veces en el elemento mágico femenino, de ser muy mal interpretadas.
puesto que en la generación de la corporeidad humana y de las capacidades de comprensión y de conocimiento puestas en un cuerpo, digamos, en un sistema cerrado, supusieron un despedirse de unas capacidades atávicas antiguas y asegurarse que tendríamos formas de conectar, pero no se comprendió bien. Se comprendió como aquellos que te dicen, vete que yo me quedo en el umbral y luego seré para ti señal de que te puedes mover entre ambos. Se comprendió como estos que me están atontando y ahora no puedo estar en ninguno de los dos. Nosotros tenemos que seguir el camino y nos hemos cerrado a esa comprensión, pero el día que queremos abrirnos, las sirenas con su canto y con su voz nos pueden guiar. Cuando hablamos de sirenas, incluso si nos vamos atrás, un poco dentro del mundo mitológico, eran las arpías antiguamente, eran las que eran mitad mujer pero mitad ave. Y luego con el tiempo, y eso es muy curioso en la evolución, la mitad mujer se conserva, pero la otra mitad ave se convierte en cola de pez. Dejan ser arpías, con toda esa connotación peyorativa, y se convierten en sirenas. Hay otras culturas que también hablan de seres acuáticos desde tiempos inmemoriales del lejano oriente, que representan seres no exactamente como los tenemos en nuestra memoria occidental, sino que serían un poco diferentes. Quiero decir, serían algo así como seres humanos adaptados a un medio acuático, como si otra evolución, otra parte de la evolución nos hubiera llevado pues a una existencia acuática o semiacuática, ¿no? Si nos vamos a los mitos más antiguos que conocemos, que son los mitos sumerios, ya hay un ser vinculado a las aguas, que le llaman Oanes, que se encarga de instruir, de dar los principios evolutivos de esa zona geográfica en la que se manifiesta. Y eso queda en el inconsciente colectivo y luego con el tiempo se convierten en entidades menores, ya se las disocia en masculinas y femeninas, pero pierden una de esas cualidades, que es la capacidad de enseñar, de instruir. Se quedan con una especie de categoría inferior y les empiezan a preocupar solo los asuntos cotidianos de los seres humanos y sobre todo la forma de intentar procrearse, es decir, de crear una especie de raza híbrida entre esos seres acuáticos y los seres humanos. Por eso hay tantas leyendas que están relacionadas con ellos. Si son corpóreas y te puedes ir a vivir con ellas, es parte de la forma en las que lo hemos representado, porque hay una parte simbólica que de hecho es así. Eso representa un símbolo de que querríamos de verdad fundir nuestra alma en ese nivel de amor por las aguas, que es nuestra casa, nuestro origen. Este planeta es sobre todo agua. El elemento sirena percibido en su verdad es un elemento altamente transformador del caos que hemos armado en la Tierra. Ellas todavía no se muestran todo lo que se pueden llegar a mostrar, un poco porque es como si su mensaje no se entendiera todavía bien, se malinterpretara. Entonces ahora, cuando nos encontramos con sirenas, o vemos una sirena, o se nos aparece en sueños incluso, cuando conectamos con el mensaje de las sirenas, no es tanto el mensaje real de la sirena como un aviso de un autoengaño. Un autoengaño de dejarse llevar por unas apariencias. Su misión en la Tierra creo que está rodeada de misterio. Ellas al menos para mí son muy misteriosas. No sé si realmente su misión sea cuidar a la familia de Cetacea de Luz, o eso haya sido que ellas hayan tenido, algo que ellas hayan tenido que comenzar a hacer a raíz de, por ejemplo, la caída de conciencia de Atlántida o algo así. El mito de las sirenas viene de un momento en el que tuvimos que renunciar a una parte. Ahora es el momento de retomarla. Lo que está unido de magia y atracción, pero a la vez cuidado, peligro, ahora mismo tiene ya otro sentido. Pero tenemos que aprender a verlo con la conciencia de ahora. Si la perdiéramos, entonces sí sería origen de ese ruido de mito. Tras investigar en profundidad sobre las sirenas, no puedo evitar que en mi mente se produzca una confrontación entre dos partes. Por un lado, tenemos muchos datos y testimonios que indican la posible existencia a nivel biológico y físico de las sirenas. Pero por otro lado, aunque las sirenas tienen un gran peso en el folclore de la humanidad, realmente son los seres mágicos de los que menos sabemos. Es como si estuviésemos descubriendo el efecto, pero hay algo que nos impide conocer la verdadera causa. Quizás las sirenas, aunque ahora estén en otra realidad, en algún momento de la historia compartieron hogar con nosotros a nivel físico. Quizás su misión fue venir para irse y desde allí llamarnos con su canto, para hacernos ver que hay algo más allá, algo que solo podremos ver con los ojos del corazón. Cuando hablamos de sirenas y de tritones, me he dado cuenta de que hay muchos encuentros con ellos. O sea, lejos de ser leyendas vaporosas, etéreas, no. Yo me he encontrado con muchos testimonios de marineros
que se han encontrado con ellas y que las han capturado. Tenemos muchos encuentros ya en época histórica, relatos de encuentros con sirenas que están documentados tanto en prensa de la época, hablamos ya desde mediados o principios del siglo XVIII hasta recientemente. Hay varias obras, obras del siglo XVI, la de Olaus Magnus, por ejemplo, donde se habla de captura de sirenas y de tritones, que luego duran muy poco, viven muy poco, porque el momento que lo sacas de su hábitat. Pero me llama la atención que eso se cuente incluso en el siglo XVIII también. Hay testimonios de este tipo, varios, con nombres, apellidos, quién era el capitán. Luego, en el siglo XX, se da un giro de tuerca a todo esto, y en el circo Barnum, por ejemplo, se inventan sirenas y las hacen pasar como auténticas, pero las hacen pasar como auténticas porque sí existía testimonios en el siglo XIX, en el siglo XVIII y hasta en el siglo XVI de que se habían capturado sirenas. Los testimonios de marineros y de gente que los ha visto en muelles, o sea, que han quedado varados, son más de lo que nos podemos imaginar. Hay una serie de fotografías, de testimonios de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de capturas realizadas en algunos puertos británicos de ballenas y de tiburones, básicamente, en las que los pescadores encontraron restos de arpones y de otros elementos afilados hechas con columnas vertebrales de diferentes pescados y de mamíferos. No está relacionado con ninguna cultura que utilice ese tipo de herramientas, entonces se especula con la posibilidad de que ese animal haya sido previamente atacado, ¿no? por un ser inteligente y acuático, ¿no? Que de algún modo se procura la caza a través de ese animal y utiliza esas herramientas. La idea sería, separando lo que es la leyenda, la fábula de la sirena de Walt Disney, ¿no? Que podemos tener en la imagen, con lo que sería un ser real, biológicamente real, zoología pura y dura, que no es tan fantástico, a lo mejor no tan bello, tan bonito como la idealización de la idea de la sirena que podamos tener, pero bueno, que podría tener un pequeño punto de pervivencia y de realidad. Hay un problema añadido a todo esto, que es el del daño que están haciendo Internet, las redes sociales y el acceso a veces, ¿no? a medios técnicos para crear falsos documentales, falsas imágenes, fakes al fin y al cabo. Todo esto hace que muchas veces la gente tome por real cosas que no lo son, ¿no? Y que una investigación que intenta ser seria y aportar datos y estar lo más cercano al método científico posible, sea denostada en comparación con estas cosas que se ofrecen, ¿no? que son cosas muy burdas. El arquetipo de la sirena, transmitido a través de los cuentos y las leyendas, caló en la conciencia colectiva de la humanidad. Pero ese símbolo de una belleza externa hechizante esconde un mensaje que nos invita a la búsqueda de la belleza interior. Andersen popularizó mucho el mito de la sirena, está claro. Antes había sirenas, se hablaba de las sirenas, pero Andersen le da ese toque romántico y sí que se empieza a interesar el mundo de la literatura en general y el mundo de la cinematografía en particular con las sirenas. Y por supuesto siempre la factoría Walt Disney haciendo acopio de ese tipo de arquetipos, porque en el fondo son arquetipos, para luego utilizarlos en sus películas, pero basado siempre en esa sirenita de Andersen, que a su vez se basa en un cuento tradicional, no danés, sino que ya venía también de la vieja Europa. También interesa, por supuesto, en la saga de Harry Potter. La sirena siempre tiene esa connotación de sabiduría ancestral, pero también ese arquetipo de que antiguamente, in illo tempore, hubo una civilización paralela, subacuática, que o bien se extinguió o bien sencillamente ya no quiere tener ese contacto cotidiano con los seres humanos. Por eso hay tantas y tantas leyendas, incluso novelas de ciencia ficción, que hablan de esa civilización subacuática. Hay una teoría, la teoría del mono acuático, que podría venir a ayudar a explicar la existencia real. Estos antropólogos defienden en esta teoría que en un momento determinado, en un estadio anterior, hubo también un momento en el que el hombre tuvo una existencia semiacuática. Esto dio lugar a que hubo una especie de inicio evolutivo, físico, fisiológico, en el que ya se empezó a hacer notar algunas adaptaciones al ambiente, adaptaciones en las manos, en los pies, en la piel, en cuanto a la forma de respirar también, que bruscamente fue casi cortada esa adaptación para la mayor parte de los antiguos homínidos que siguieron la evolución conocida, ¿no? en los libros de historia, pero que es posible que una parte de esta humanidad se quedara, ¿no? en ese estadio de evolución semiacuática y
miles, millones de años después, evolucionara de una forma completamente diferente a la que tenemos en Tierra, ¿no? Es decir, esto podría explicar la existencia de las sirenas. Estaríamos hablando pues, de la existencia fantástica en todos los sentidos de una humanidad adaptada al medio acuático. Con ellas, la única experiencia que he llegado a tener fue en el viaje que hicimos a Perú. Fue la primera vez que visitamos el lago Titicaca. Ahí en el lago Titicaca sí se nos mostró desde ese primer momento que estuvimos ahí que hay una gran ciudad de luz, custodiada mayormente por los delfines, que igual físicamente no hay delfines, es un lago, no hay delfines ahí. Éramos un grupo numeroso, éramos creo que cerca de 30 personas las que íbamos en ese viaje. Y bueno, comenzamos a navegar y de inmediato, sin hacer gran esfuerzo, solamente así como con cerrar los ojos y centrarse un poco, la mayor parte del grupo comenzó a percibir esa ciudad de luz, la presencia de los delfines, y comenzamos a sentir la presencia de las sirenas. Entonces esa fue la primera vez que pude como que conectarlas y verlas sin directamente conectar con ellas o hablar con ellas. La atracción tan enorme que podemos sentir en un momento por la belleza de seres que ocupan espacios que hemos dejado atrás para poder elaborar un modelo concreto de conciencia en este periodo de la Tierra nos asusta porque nos da tal tirón, nos querríamos ir a vivir allí. Sin embargo, sabemos que tenemos que estar aquí o acá. Es verdad que podemos movernos, ir y venir, pero nos agobia mucho el estado y lo que representa. Conectan desde la belleza, una belleza probablemente desde el corazón, una belleza que a lo mejor nosotros estamos abriéndonos ahora. No podemos evitar medirnos con esto antes o después, y la sanación de los océanos, de la pérdida de especies y de la pérdida de vitalidad de los mares está asociado con que tengamos el valor suficiente para poder mirar aquí, pero con conciencia. Para acercarnos a las sirenas, los humanos probablemente necesitamos desde el corazón irnos conociendo más, enfrentarnos a todas esas profundidades oscuras que tanto miedo nos dan de nosotros mismos e ir descubriendo en ellas la belleza. Y ahí está probablemente donde encontraremos a las sirenas. El que sepa moverse y conectar con el mar y con las fuerzas de las corrientes del mar en la tierra, con la comunicación entre los estados de sal salinos y las corrientes dulces, estará rodeado de sirenas periódicamente, pero por supuesto con una visión diferente. Es momento de que abramos nuestro corazón y seamos capaces de vislumbrar esa luz que se encuentra incluso en aquellos lugares donde aparentemente solo habita la más profunda oscuridad. Permitamos que las sirenas nos ayuden a integrar nuestra propia dualidad. Permítete adentrarte en tu océano interior. Es momento de que decidas si quieres ir en busca de esa magia que está alrededor de todo aquello que nos rodea. Porque si de verdad crees y estás dispuesto a ir en busca de esa magia, irremediablemente estarás destinado a encontrarla.